A ver, en la clase de ayer estamos resolviendo el problema 1537 de el RESNI. Y pues en este problema estamos actualmente en el inciso A, fue el que concluimos en la clase de ayer, y me piden que encuentre la energía cinética de traslación cuando pasa por el equilibrio. Entonces, el sistema que tenemos es un sistema masa-resorte, con la diferencia que es un sistema masa-resorte en el cual tengo el agregado de que el objeto es un cilindro y además de trasladarse, pues también rota. Entonces, eso agrega una componente extra de energía al movimiento y es la energía cinética de rotación. Entonces, en el primer caso me piden encontrar la energía cinética de traslación, pues lo que hago es hacer una conservación de energía entre el punto de desplazamiento máximo y el punto de y el punto en el cual y el punto eh, pues tenemos el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, entre esos dos puntos hacemos la conservación de energía y, y entonces pues notamos que en el punto de equilibrio tenemos dos formas de energía cinética traslacional y la rotacional. Y en la amplitud tenemos una componente de energía potencial elástica. Ok, buscamos la energía de traslación. La energía de traslación está relacionada con la energía rotacional, así que hicimos un cambio ahí en la energía de rotación, sustituimos el momento de inercia y sustituimos la velocidad angular en términos de la velocidad del centro de masa. Ok, con eso llegamos a la conclusión de que la energía cinética de traslación era 1/3 de K por A cuadrado. Aquí hay que hacer una comparación con el sistema masa-resorte tradicional. Entonces, en el masa-resorte, el resultado que nosotros teníamos era que en X igual a 0, esa energía cinética, la energía cinética de traslación, iba a ser igual a la misma energía potencial en la amplitud, ¿no? O sea que iba a ser un medio de K por A al cuadrado. Entonces ve ahí que hay una disminución, vea que hay una disminución de la energía, precisamente debido a la presencia de una nueva fuente de movimiento, que es la rotación. A ver qué es lo que dice su compañero en el grupo. Dice que no le aparece la opción. Ya llevamos cuántas semanas de clases. Vamos a mandarle el enlace, tal vez así entra. Muy bien, sigamos. Ok, entonces, bueno, encontramos que esa energía cinética de traslación es 5.50. Ahora, en el inciso B, me piden que encuentre la energía cinética de rotación. Entonces, para eso, voy a usar dos ecuaciones que ya las tengo por acá. La primera es precisamente esta, está aquí en esta línea. Ahí logro ver que la
energía potencial elástica, un medio de K por A cuadrado, es igual a 3/4 de mv al cuadrado. Entonces, esa ecuación la voy a escribir aquí nuevamente. Un medio de K por A cuadrado es igual a 3/4 de mv al cuadrado. Muy bien. Ok, entonces también voy a utilizar la primera ecuación, la ecuación que surgió de aplicar la conservación de energía, que es precisamente esta, cual me dice que las dos formas de energía cinética son igual a la energía potencial elástica. Entonces, vamos a copiarla. Es una ecuación y la otra es un medio de K por A cuadrado es igual a las dos formas de energía, pero en este caso ya no voy a poner la expresión completa de ellas, porque una ya la tengo y la otra es la que uso. Entonces le voy a poner energía cinética de traslación, que es la que encontré en el inciso A, más la energía cinética de rotación. Esas son las energías que uso. Entonces, puedo sustituir el término de la izquierda de la segunda ecuación por 3/4 de mv centro de masa al cuadrado. Pero 3/4 de mv centro de masa al cuadrado, si yo lo separo, es lo mismo que yo diga 3/2 de la energía cinética de traslación. Porque la energía cinética de traslación es un medio de mv cuadrado. Por lo tanto, entonces, la ecuación al sustituir me va a quedar en el lado izquierdo 3/2 de la energía cinética de traslación igual a la energía cinética de traslación en el lado derecho más la energía cinética de rotación. Entonces despejo, mando a restar los Disculpe, términos. ¿por qué le quedó 3/2? Me perdí un poco ahí. 3/4 lo puedo separar en un Ah, medio, pues, entiendo. el 3/4 lo separo en 3/2 y el 1/2 entra a multiplicar el mv cuadrado y eso es la energía Ok, gracias. a la otra. Muy bien. Entonces ahora despejo y lo que me va a quedar es que la energía cinética de rotación es 3/2 menos 1, que es 1/2 de la energía cinética de traslación, que fue la que encontré en el inciso anterior. Por lo tanto, sería 5.59 entre 2. ¿Cuánto da eso? $5.59 entre 2. 2.80 me dio. 2.79. 2.8. Sí. Muy bien. Vamos a redondearlo, 2.80 joules. Y tengo la respuesta del inciso. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos al inciso C. El inciso C es el tradicional inciso de los problemas avanzados, en el cual a nosotros nos piden que determinemos si un sistema realiza un movimiento armónico simple. La diferencia es que en esta ocasión vamos a usar un método diferente. Normalmente lo que hacemos, o lo que hicimos en los sistemas anteriores para demostrar esto, era pues plantear la ecuación de movimiento. La sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, o la sumatoria de los torques igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso es lo que hacíamos, desglosábamos todos los torques o las fuerzas y llegábamos a la ecuación que tengo encerrada ahí en la pantalla, que es que la segunda derivada del desplazamiento
es igual al negativo de omega cuadrado por el delta. Esa no es la única manera de demostrar eso. Hay otra manera de llegar ahí y es por métodos de energía. Entonces, obviamente lo voy a hacer de esa manera en este problema porque es mucho más fácil para este problema y además que ya tengo las energías aquí. Así que vamos a aprovechar eso. Bien, lo primero que voy a hacer es que voy a escribir la ecuación de la energía mecánica total. La energía mecánica total es la suma de todas las formas de energía. La primera es la energía cinética, la energía potencial elástica, perdón. Luego sigue la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. Ya desglosamos esas velocidades, esas energías el día de ayer. Entonces, nosotros ya habíamos usado la conservación de energía aquí, precisamente en la ecuación número 1. Esa primera ecuación, pues me permite a mí encontrar cuál es esta ecuación, acá. Esa ecuación me permite a mí encontrar cuál es la energía en un punto frente a la energía en otro punto. Entonces, con eso, nosotros podemos probar que la energía en todo punto del movimiento es la misma, o sea, es constante. Pero otra manera de ver la conservación de energía es que si la energía mecánica es la misma en todo punto, entonces es constante en el tiempo. Si es constante en el tiempo, entonces si yo derivo la energía mecánica con respecto al tiempo, entonces esta va a ser cero, ¿no? Porque recordamos del cálculo, la derivada de una constante, pues es igual a cero. Entonces esa precisamente es la forma que nosotros vamos a emplear aquí. Que la derivada de la energía con respecto al tiempo es igual a cero. Así que eso implica que la derivada con respecto a t de toda esta expresión debe ser igual a cero. Toda esta expresión ha de ser igual a cero. Muy bien, entonces vamos a hacer las derivadas. Pero antes de hacer esas derivadas, vamos a simplificar esta expresión, algo que hicimos en el inciso A. En el inciso A probamos, si ustedes recuerdan, que la energía cinética de traslación y la de rotación se pueden sumar sustituyendo el momento de inercia y la velocidad del centro de masa, y se puede simplificar, y lo que encontré era que me daba 3/4 de mv cuadrado. O sea, quiere decir que la suma de estas dos formas de energía es 3/4 de m de centro de masa al cuadrado. Así es más fácil la derivada. Es la primera derivada, es la derivada de el término elástico, y la segunda derivada es la derivada del término cinético. Y eso debe ser igual a cero. La derivada del primero, si se fijan aquí en ambas derivadas, lo que tengo que usar es la regla de la cadena. Entonces, según la regla de la cadena, copio la parte constante, derivo x al cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x por la derivada interna, pero x es el desplazamiento, ¿no? X depende del tiempo, por lo tanto, su derivada es diferente de 0. Entonces, aquí va la derivada interna de x con respecto a t. Más, ahora va la segunda, será la derivada de el término cinético, copio la parte constante, 3/4 de m
Ahora derivo la velocidad del centro de masa al cuadrado, es 2 veces la velocidad del centro de masa por la derivada interna, que es la velocidad del centro de masa. Esa es diferente de 0 también, de hecho es una cantidad conocida. Igual a 0. Entonces esas son las derivadas. Ahora, aquí hago algunas simplificaciones. Cancelo este 2 con este 2. ¿A qué es igual la primera derivada de x con respecto a t? La velocidad. La velocidad del centro de masa. Muy bien. Luego, ¿a qué es igual la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto a t? Aceleración. La aceleración del centro de masa. Ok, y ahí es donde está la clave de todo esto. Eso es lo que andaba buscando, que apareciera la aceleración en esta ecuación. Entonces me queda un primer término que es k por la velocidad del centro de masa por x más 3 medios de la velocidad, me falta la masa por la velocidad centro de masa por la aceleración del centro de masa. Entonces aquí puedo cancelar factor común, que es la velocidad del centro de masa, y solamente me va a quedar k por x más 3 medios de la masa por la aceleración del centro de masa. Solo para tener una comparación, esto es el equivalente del sistema masa-resorte en el cual tenía que menos k por x era igual a la masa por la aceleración. Allá no era necesario especificar, aunque bueno, si somos bien formales con la física, hay que ponerle el subíndice del centro de masa, porque nosotros en el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte nunca nos interesó la forma del objeto. Siempre lo pensamos como una masa puntual, que es exactamente el tratamiento que se hace cuando uno considera un sólido rígido. Y es que toda la masa está concentrada en el centro de masa del objeto. ¿No? Entonces, justamente, si se fijan, tengo prácticamente la misma ecuación con la salvedad de que me aparece un 3 medios, que es lo mismo que les decía arriba. Lo mismo que les decía arriba. En este caso, tenemos un término, un tercio de k por a cuadrado y no un medio de k por a cuadrado. Entonces hay una disminución de la energía debido a la presencia de esta otra. Luego, lo mismo tenemos aquí, tenemos una disminución, aparece ese 3 medios, bueno, de hecho es un aumento en la aceleración con ese 3 medios. Entonces ahora despejo esta ecuación, y al despejar esta ecuación, entonces me va a quedar que tengo k, vamos a despejarla de una sola vez, la aceleración del centro de masa es menos 2 tercios de k sobre m x, ¿no? Bueno, perdón, había dicho anterior que era una disminución de un aumento de la aceleración, pero realmente es una disminución. Entonces, el movimiento se parece mucho al del sistema masa-resorte clásico, porque en el sistema masa-resorte clásico la aceleración iba a ser igual a k sobre m por x. K sobre m por x. Y en eso, entonces, en ese sentido, Eder, ¿está mensajeando o está en clase? Ok, entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una aceleración más pequeña, perdón, una aceleración más pequeña, y esa aceleración es igual a 2 tercios de k sobre m. Y en el sistema masa-resorte clásico es k sobre m por x. Esa disminución se debe a que hay una parte de la energía que se va a la rotación, que se va a la rotación, no solo en la traslación. Entonces, con esta ecuación, yo he probado que el sistema es un sistema que realiza un movimiento armónico simple.
porque justamente esa es la definición del movimiento armónico, ¿sí? Que la segunda derivada del desplazamiento, en este caso el desplazamiento del centro de masa, es igual al negativo de omega cuadrado por el desplazamiento. Ok, entonces quiere decir que yo puedo, a partir de esa ecuación, definir quién es omega. Entonces, a ver si me ayudan. ¿Quién es omega en esa forma? ¿La raíz de quién? De K sobre M. No. No sería de 2K, 2 tercios casi. 2K sobre 3M. Acuérdese que la ecuación es la segunda derivada de X con respecto a T es el negativo de omega cuadrado por X. Toda la parte constante es omega cuadrado. Bien, entonces si yo ya tengo omega, quiere decir que puedo encontrar el período, que es lo que me piden en el problema. El período, recuerde que es 2pi sobre omega. Entonces el período será 2pi por el recíproco de omega, que es 3m sobre 2k. 3m sobre 2k. Ok, y eso demuestra lo que tenemos ahí. ¿Sí? Ok, esto es un problema difícil. Espero que hayan puesto atención, porque son los problemas más difíciles de la clase, son los problemas más difíciles que pueden aparecer en el examen. Y no, son los más caros del examen. Cuestan 5 puntos. 5 puntos oro. Puede ser muy determinante en su nota. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Entendieron el procedimiento? ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Lo ven fácil? ¿Lo ven difícil? ¿Se sienten preparados para resolver estos problemas ya? Es un poco difícil ese. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. En la conservación, en la primera ecuación, en el inciso Sí. A, A ver. la energía potencial elástica, entonces es la ingeniería mecánica, ¿verdad? Total. Entonces por eso no... Es que abajo estoy viendo que la energía mecánica, ¿cómo le digo? Las tres energías las sumó y aquí pone que la energía potencial elástica es máxima, ¿verdad? Ah, es que formalmente el término de energía mecánica son los tres, ¿verdad? Lo que pasa es que allá estoy comparando dos puntos, la energía mecánica en la amplitud y en el punto de equilibrio. Entonces, en la amplitud, el término cinético, los términos cinéticos se hacen cero porque justamente el problema me dice, lo podemos ver aquí en el enunciado, justamente el problema me dice que si el sistema parte del reposo desde la posición en el que el resorte esté estirado 23.9 centímetros. O sea, cuando está en la amplitud, como cualquier movimiento armónico simple, cuando está en la amplitud, está en reposo. Si está en reposo, entonces no hay ni energía cinética de traslación ni de rotación. Por eso es que aquí en el término de la izquierda, que es en X igual a, solo aparece el elástico. Mientras que en el lado derecho, que es la energía mecánica en el punto de equilibrio, ahí no hay energía potencial elástica, el resorte no está estirado ni comprimido, solo hay cinética traslacional y rotacional, debido al movimiento que trae desde la amplitud. ¿Queda claro? Sí, sí, gracias ya. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok. Bueno, sé que no es un problema fácil, pero bueno, ustedes tienen una ventaja respecto al sistema presencial, y es que las clases quedan grabadas. Así que usted puede volver a ver el ejercicio, ¿verdad? Si hay alguna parte que no le quedó clara. Y pues me dice si tiene alguna pregunta adicional, y ya resolviéndolo en despacio, se traba con una parte que no sabe por qué la hice así, entonces usted me escribe por el grupo y con gusto yo le apoyo con la duda. Siempre mi recomendación es no se queden con las preguntas porque después se les van a ir acumulando
Y al irse acumulando dudas, entonces uno empieza a tener grandes vacíos, sobre todo en la parte conceptual, y a la hora de resolver problemas es muy necesario tener todo bien claro, sobre todo cuando va al examen. Entonces no se dejen acumular esas preguntas, háganlas, para eso es el grupo, para que ustedes pregunten, no teman de decir algo que les parece que a los demás, para los demás es muy básico. Seguramente muchos tienen la misma duda suya, pero no lo hacen porque les da pena. Entonces, dejen la pena a un lado, porque al final les va a dar más pena sacar una mala nota en el examen por algo que pudieron preguntar en, en clase. Bien, vamos a hacer un segundo problema. También es un problema de objetivos avanzados. Recuerden que estamos en el repaso. Este es un problema del otro libro, el libro de texto. Es el problema 14.78. 14.78 me habla de Tarzán. Tarzán dice que observa a un chimpancé. Asumamos que Tarzán está subido en un árbol y observa a un chimpancé que está pues en el suelo. No lo dice, pero bueno, es lo más lógico a pensar. El chimpancé tiene una masa de 35 kilogramos y este está en peligro, de manera que él quiere subirse a su liana y rescatarlo, cogerlo en sus brazos y llevárselo. Dice que para eso se balancea para rescatar, ¿no? Entonces agarra de una rama, una liana, y empieza a balancearse, y después cuando ya tiene la velocidad suficiente, pues lo coge y lo rescata. Entonces me dice que se agarra de su fuerte, pero muy ligera liana. Entonces, ese punto es muy importante porque es el que me permite a mí reconocer cuál es el modelo que voy a utilizar para resolver el problema. O sea, el modelo es uno en el cual yo tengo una cuerda ligera que está unida en un punto, está fija en el punto más alto y en el punto más bajo tengo una masa. Eso particularmente, recordemos que es la definición de un péndulo simple. Entonces ese es el modelo que vamos a utilizar para resolver el problema. Entonces vamos a considerar que Tarzán está subido en la liana. La liana pues como la cuerda tradicional. Y aquí va a haber una vertical, va a ser nuestra referencia. Y pues Tarzán está balanceándose aquí. ¿Sí? Entonces aquí tengo un primer dato. El primer dato es que en ese momento se detendrá, dice, perdón, voy de nuevo. La que por primera vez se detendrá 4 segundos después de comenzar su balanceo. Ok. ¿Cuándo se vuelve a detener el péndulo? Cuando está en el otro extremo, ¿no? Cuando está en el otro extremo, aquí tiene velocidad cero y aquí vuelve a tener velocidad cero. O sea que lo que me están dando es el tiempo de este recorrido. ¿Y eso qué es? Un medio del periodo. Un medio. La mitad del periodo. Excelente. Entonces, ese tiempo es de 4 segundos. Gabriel, ya cerró el micrófono. Muy bien. Entonces, ya tenemos el periodo. Y otra cosa que nos están dando es, y en ese momento su liana forma un ángulo de 12 grados con la vertical. O sea, la próxima vez que Tarzán se detiene, entonces ahí hay un ángulo de 12 grados. O sea, quiere decir que ya me están dando también el teta máximo. Obviamente nosotros sabemos por simetría del problema que ese es el mismo ángulo del lado izquierdo que del lado derecho. Por la simetría del movimiento. Ok, ahora me dice, en el inciso A, ¿qué longitud tiene la liana de Tarzán, suponiendo que se balancea del extremo inferior de la mía? Ok, entonces, todo eso me refuerza la idea de que es un péndulo simple.
péndulo simple, tiene que estar él en la parte más baja de la cuerda para que se considere. Muy bien, entonces el inciso A, lo que me está pidiendo es la longitud que tiene que tener el péndulo. Entonces, si el período de un péndulo está dado como 2pi por la raíz de L por G, puedo despejar de esta ecuación para la longitud, ya que conocemos la mitad del período. Entonces me quedará que la longitud es igual a la gravedad período sobre 2pi al cuadrado. Entonces sustituyo los datos. Tengo el periodo es 8 segundos entre 2pi al cuadrado. Bueno, ¿cuánto da eso? $15.88. Muy bien, vamos a redondearlo a 15.9 metros. Eso tiene bastante coherencia, porque para poder considerar que esto es un péndulo simple, uno de los requisitos es que la masa de la cuerda sea mucho más pequeña que la masa del objeto. En este caso, en la parte inferior del enunciado nos dicen que la masa de Tarzán es de 65 kilogramos. Pues ahí se sobreentiende de que tiene que ser mucho más grande. Y la otra característica que tiene que tener un péndulo para que sus oscilaciones no se vean tan amortiguadas por la resistencia del aire, es que tiene que ser muy largo. Ya la próxima semana que empiecen los laboratorios, de hecho van a ver ahí en el video que les van a mostrar del montaje del péndulo, ustedes van a ver que está colgado de una altura muy alta. Está prácticamente desde el techo hasta casi rasando el suelo del laboratorio. Es una altura muy grande. Muy bien. El inciso B, el A y el B son incisos muy fáciles. Me dice cuáles son la frecuencia y la amplitud en grados de la oscilación de Tarzán. Entonces, son cálculos muy sencillos. No tiene mayor dificultad. La frecuencia, sabemos nosotros que es el recíproco del período. Entonces, solamente lo divido 1 sobre 8. Eso me da 0.125 Hz. Ojo, todo esto, cuidado con eso, todo esto que estoy calculando ahora son cantidades antes de que Tarzán coja al chimpancé. Solamente con Tarzán balanceando. Ya en el inciso C vamos a incorporar al chimpancé en el movimiento. Eso hay que tenerlo claro. Luego me dice que pues el teta máximo ya lo da el enunciado, son 12 grados. Hasta aquí todo muy fácil, parece que el problema se va suficiente, sabemos para esto. Ya en el inciso C la cosa se empieza a poner un poco más difícil, porque tenemos que calcular varias cosas y como todos los problemas de objetivos avanzados, básicamente su dificultad está en la parte de repaso. Casi siempre hay que aplicar cosas de repaso, como en el problema que acabamos de resolver, donde había que recordar energía cinética rotacional, la relación entre la velocidad traslacional y la angular, todo eso. Ok, entonces el inciso C me dice, cuando pasa por el punto más bajo de su oscilación, Tarzán agarra el chimpancé desde el suelo y lo salva de las fauces del peligro. Si la masa de Tarzán es de 65 kilogramos, encuentre la frecuencia y la amplitud en grados de la oscilación con Tarzán cargando al agradecido chimpancé. Ok, entonces aquí vamos a separar los cálculos en 3 partes, porque son 3 cosas las que necesito antes de llegar a la respuesta. Bien, entonces ahora nosotros vamos a separar el movimiento en 2 partes.
La primera parte es cuando va Tarzán solo y la segunda parte es cuando Tarzán va con el chimpancé, que son las cosas que me están pidiendo. Me están pidiendo nuevamente el teta máximo, pero ahora con el chimpancé. Y vamos a ver que hay una disminución. Obviamente, si la masa es más grande, la amplitud tiene que disminuir. La amplitud es función de la masa. Y me piden la frecuencia también. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer cálculo. El primer cálculo es determinar cuál es la velocidad que tiene, ese es el primer paso, velocidad de Tarzán antes de la colisión, entre comillas. Ya van a ver por qué uso esa palabra. A la colisión me refiero al momento en el que coge al chimpancé. Bueno, entonces voy a hacer una figura. Ya no voy a ponerle tanto detalle, simplemente me interesa ver las variables. Entonces, este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final. Aquí tengo un ángulo teta máximo y ese es el movimiento que realiza Tarzán antes de llegar a coger al chimpancé. Viene de un punto de desplazamiento máximo, que es el inicial, y luego llega al punto de equilibrio que marco como F, el final. Listo, entonces aquí yo voy a tener dos distancias. Tengo la distancia L. Este cálculo creo que lo hicimos en la clase de ayer, o antier, no recuerdo, pero ya lo habíamos hecho. Lo vamos a repetir solamente por fines de repaso. Entonces, aquí tengo las distancias. Eso es L, que es la distancia que hay desde el pivote hasta el centro de masa del punto. Aquí voy a tener una distancia H, que es la distancia o la diferencia de altura que hay entre el punto inicial y el punto final. Y aquí se me va a formar un triángulo donde el lado adyacente de ese triángulo es L por el coseno de teta máximo. Eso lo hicimos ayer, creo que fue, en la clase, hicimos esa misma deducción para poder encontrar la velocidad máxima de eso es lo que andamos buscando. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar conservación de energía entre dos puntos, el punto inicial y el punto final. La energía en el punto inicial debe ser igual a la energía en el punto final debido a que realiza un movimiento armónico simple. En el punto inicial, yo lo que tengo es energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por la altura, por ese H que está ahí. Entonces, si usted nota, H es L menos L por coseno de teta máximo, o sea, L por 1 menos el coseno de teta máximo. Entonces, sustituyo en el lado izquierdo mg por L, 1 menos coseno de teta máximo. Y del lado derecho, o sea, cuando va pasando por el punto de equilibrio, solo lleva energía cinética traslacional. Entonces será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces voy a despejar para esa velocidad, es la velocidad que ando buscando. Cancelo las masas porque es la misma masa, la masa de Tarzán. Aquí todavía no está involucrado el chimpancé. Entonces despejo para la velocidad. La velocidad va a ser la raíz de 2g por L, 1 menos el coseno de teta máximo. ¿Okay? Y sustituyo. Entonces son 2 por 9.8 por L, que encontré en el inciso A, que era 15.9 metros, 1 menos el coseno
de 12 grados. Listo. Entonces esa va a ser la velocidad de Tarzán en el instante antes de que haga contacto con el chimpancé. ¿Cuánto le da? $2.61. 260. Muy bien, 2.61. Correcto. Ojo, aquí a veces, si en algún momento hemos puesto este ejercicio, examen o en una tarea, aquí muchas veces hay un error. Muchas veces hay un error porque del lado derecho lo que hacen es que ponen ya la masa de Tarzán y del chimpancé. Entonces les hago énfasis en por qué eso es un error. Es un error porque entonces ahí no hay una conexión entre los dos movimientos. En el momento justo que Tarzán coge al chimpancé, entonces usted está cambiando la masa del péndulo. Y si usted cambia la masa del péndulo, entonces las características de la oscilación tienen que cambiar. Entonces está hablando, en principio, la energía inicial va a ser solo con Tarzán y la energía final, que es un medio de mv cuadrado, si agrega ahí la masa del chimpancé, está hablando de otro movimiento. Entonces no tienen conexión el uno con el otro en cuanto a las energías, no hay conservación de energía. Entonces, ¿para qué me va a servir esta velocidad? Esta velocidad me va a servir para hacer el segundo cálculo. El segundo cálculo, el segundo paso. El segundo cálculo tiene que ver con encontrar la velocidad después, la velocidad de Tarzán y el chimpancé después de, otra vez entre comillas, colisionar. Entonces voy a considerar que el encuentro de ellos, cuando Tarzán lo agarra entre sus brazos, eso se puede considerar como una colisión inelástica. En esa colisión inelástica, primero Tarzán lleva una velocidad, el chimpancé está en reposo en el suelo, y después de la colisión, tanto Tarzán como el chimpancé se mueven a la misma velocidad. Esa es la característica de una colisión inelástica, ¿no? Entonces, en una colisión inelástica, el momento lineal se conserva. O sea, el momento lineal antes de la colisión es igual al momento en el instante después de la colisión. Entonces, inicialmente, solamente Tarzán tenía momento, la masa de Tarzán por la velocidad de Tarzán, que es la misma que encontramos, a 2.61 metros por segundo. Y del lado derecho, yo voy a tener la masa de Tarzán más la masa del chimpancé por una velocidad final. Esa velocidad será la velocidad inmediatamente después de colisionar, pero tiene una característica. Es una velocidad especial esa en la nueva oscilación. ¿Qué velocidad es? Lick no es la velocidad máxima. Correcto, es la velocidad máxima del nuevo movimiento, porque ellos en ese momento se encuentran en el punto de equilibrio. Está pasando en el punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio de la nueva oscilación. Entonces, particularmente esa es la velocidad máxima. Y con esa velocidad máxima, nosotros vamos a encontrar ahora cuál es el teta máximo. Acuérdese que la velocidad máxima está relacionada con el teta máximo. Entonces, por eso es que les digo, si cambia
la velocidad, entonces el θ máximo también tiene que cambiar. No puede seguir siendo 12 grados como en el caso anterior. Ok, despejemos esta ecuación para la velocidad y me va a quedar que es la masa de Tarzán por la velocidad inicial de Tarzán más la masa de Tarzán más la masa del chimpancé. Esto es, la masa de Tarzán son 65 kilogramos, me lo da el enunciado. La velocidad de Tarzán habíamos encontrado que era 2.61 metros por segundo. Y la suma de las masas sería 65 kilogramos más los 35 kilogramos del chimpancé. Entonces ahí va a haber una disminución de la velocidad. Antes cuando Tarzán iba solo era 2.61. Ahora la velocidad tiene que ser más pequeña. ¿Cuánto les da? 1.70. Correcto, 1.7 metros por segundo. Bien, entonces ahí está lo lógico, que la velocidad disminuye. Ahora, en esta velocidad, y sabiendo que es la velocidad máxima, le voy a poner prima, porque es del nuevo movimiento, la velocidad máxima primada. Puedo encontrar ya en el tercer paso el θ máximo, la amplitud. La amplitud y la frecuencia, pero para la frecuencia no tengo que hacer cálculos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una comparación aquí. Creo que también ya habíamos hecho esto en clase. Para el masa resorte clásico, usted tiene que la velocidad máxima es igual a omega por A. Entonces, para uno puede resultar muy tentador decir, ¿cómo calculo entonces la velocidad máxima en un péndulo simple? ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Usted hace un triángulo, bueno, no un triángulo, un arco. Aquí tiene θ y aquí tiene S, que es el arco o la apertura que hay ahí. Y ese S es igual a L, que es el radio, por θ. Trigonometría. Entonces, quiere decir que ese S es el mismo A que aparece en la fórmula de la velocidad máxima. Entonces, en el péndulo, la velocidad máxima es omega por S. S máximo le vamos. S máximo. ¿Cuál es el S máximo? Sería L por θ máximo. Listo, entonces esa ecuación me sirve porque yo ya tengo velocidad máxima, yo ya tengo omega, porque omega solo depende de la longitud, y ya tengo la longitud también. Entonces de ahí puedo despejar para mi θ máximo. Listo, entonces θ máximo es igual a la velocidad máxima entre omega L. Pero omega es la raíz de G entre L, y aquí tengo L. Simplifico y me va a quedar que la velocidad máxima es la raíz, es velocidad máxima entre la raíz de G por L, eso es θ máximo. Simplificando ahí las longitudes, y pues ahora solo tengo que sustituir. Cuidado con esto, esta ecuación me va a quedar en radianes. Ojo, a mí me están pidiendo la respuesta en grados. Esta ecuación me queda en radianes. Solo tiene que seguir la secuencia de lo que iba calculando. Porque acuérdese que aquí, para que exista un análisis dimensional, voy a desglosar esta ecuación aquí arriba. Para que esta ecuación tenga sentido dimensional,
hay que ver, radianes por segundo es la frecuencia angular. Metros, la longitud, y el teta máximo es, vamos a ver, no, perdón, esto es, sería la raíz, ¿no? A ver, las unidades de omega. No, sí estoy bien, sí estoy bien, sí estoy bien. Estoy bien. Y aquí tengo radianes, ¿no? Radianes también. Entonces, pero los radianes no son unidades, o sea, que no va a decir radianes al cuadrado, eso no va a pasar. Ahí en el fondo lo que tienen son metros por segundo. Entonces, a la hora de hacer el despeje, esto tiene que quedar en radianes. Muy bien, entonces teta máximo será 1.70 metros por segundo, que nos dio la velocidad máxima, la raíz de 9.8 metros por segundo cuadrado, por L, que son, ¿cuánto? 15.9. 15.9 metros. Y ahí tengo teta máximo. ¿Cuánto da? .0109 me dio a mí. Seguro. 2.16 me dio. 16. 2.16. Vamos a ver, 1.7. Lick, esos L no se cancelan. ¿Cómo? Los L no se cancelan. No, porque uno está dentro de la raíz y el otro está fuera. O sea, sería, hay que usar propiedades de exponentes. 0.7. L a la 1 entre L a la 1 medio. Eso es L a la 1 medio. 0.14 me da a mí. Sí, 0.14. Sí, igual. 0.14. 0.14. Correcto, ahí sí. Bueno, ahora pasen eso a grados. ¿Cuánto da? ¿8, no? Sí, 8 grados. 8 grados. Bueno, entonces, era lo que esperábamos. Era al aumentar la masa del péndulo, pues la amplitud también tiene que disminuir. Era 12 y ahora es 8. Entonces, ahí está. Y la otra cosa que me piden es la frecuencia. Pero la frecuencia me la pueden dar sin necesidad de hacer cálculos. ¿Cuánto es igual la frecuencia? ¿Cuánto vale la nueva frecuencia de oscilación? Lo mismo, Lee. Lo mismo, claro que sí. 0.125 Hz. La frecuencia solo es función de L. Y L no cambió. Si L no cambió, entonces la frecuencia tampoco cambia. Pues eso es. De eso se trata el problema. Como ven, la dificultad que tiene son cosas de repaso. Conservación de energía, conservación de momento, para poder llegar a... Todo parecía muy fácil en el inciso A y B. Todo parecía que iba a ir muy bien. Pero ya en el inciso C, pues, bueno, bueno, esos son los problemas avanzados. Son problemas que a uno lo hacen reflexionar y ver realmente si está preparado para el examen y cuál es la mejor manera de prepararse. Si ve que esto es muy complicado, pues haciendo problemas, no hay de otra. Si la guía de tarea es insuficiente, ahí le mandé
2 libros. Entre los dos habrán como unos 300 problemas. Así que tiene para darse gusto y resolver. Ya aquí es tarea de ustedes ponerse a practicar más. Y bueno, yo les apoyo ahí con cualquier duda. Entonces aquí con esto concluimos el capítulo 14. Recuerde que mañana tiene control de lectura de 2 a 5 y mañana se entrega la tarea. El contenido del control de lectura y de la tarea es solamente el capítulo 14. Ya mañana vamos a empezar el contenido del capítulo 15. Ok, bueno, entonces si no tienen preguntas. Entonces mañana viernes sí tenemos la clase. Sí vamos a tener clase. Sí, mañana sí. Mañana y la próxima semana. Lili, yo tengo una pregunta. A ver. Es del libro, es que yo estoy leyendo el de Sirway. Quería saber si es el mismo contenido de las ondas estacionarias. Sí. Sí, lo único que creo que hay de diferencia, no recuerdo, hace mucho no veo ese libro, pero si mal no recuerdo, utiliza para la función de onda, utiliza el seno y no el coseno, como lo hace el libro de texto nosotros. Sí, es que le pregunto porque creo que es más resumido el de Sirway. No sé si por lo mismo, por abarca más contenido o no lo sé. Pues similar, ¿no? No hay tanta diferencia. Quizás uno explica un poco más detallado que el otro, pero el contenido básicamente es el mismo. Bien, gracias. Bueno. Listo, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos, Lick. Igual. Gracias, feliz día, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado.